económico. El concepto económico indica que el trabajo es la actividad humana desarrollada por el hombre para satisfacer sus necesidades. Y cuando se aborda el tema de trabajo, económicamente tenemos que indicar la población económicamente activa, el PEA. El PEA es de toda la población que tiene el país, aproximadamente 33 millones de habitantes, los que están aptos para trabajar es considerado PEA, la población económicamente activa, apto para trabajar. Y aproximadamente en el país son entre 25 o 6 millones de personas aptos para trabajar. Por ejemplo, un niño de 4 o 5 meses no está apto para trabajar. Entonces tiene que ser una persona apta para trabajar. El niño es considerado de 0 a 11, a 12 años y de 12 a 18 adolescente. Nuestra legislación del niño adolescente permite el trabajo del menor y adolescente, previa autorización del padre y otros requisitos. Entonces, claro que hay tipos de trabajo que no está permitido para un trabajo del menor o adolescente. Entonces, cuando una edad mínima que establece nuestra legislación, aproximadamente desde los 12 años, en algunos supuestos que la propia ley permite, hasta una edad máxima de 65, 70 años que nuestra legislación permite, toda esa población estaría apta para trabajar. Y apto para trabajar tendrían que ser trabajo independiente o dependiente. En nuestro país tenemos una alta población de peruanos que hacen trabajo independiente o trabajo dependiente, pero no están en planillas, no gozan del seguro. Y a raíz de la pandemia, la situación se ha complicado. De cada 10 peruanos, 8 son informales. Es decir, la situación, hemos llegado a una precariedad, entonces la mayoría son informales. O bien trabajan independientemente por su cuenta, tienen vacaciones, no tienen seguro. Si no trabajan, no comen. Y si trabajan dependientemente para de repente una empresa privada, también trabajan informalmente. Reciben una remuneración, se olvidan sus derechos, está buscando la parte económica, ¿no? Tener ingresos para satisfacer sus necesidades. Trabajo económicamente, dentro del punto de vista económico. ¿Y cuál sería el concepto del trabajo jurídicamente? Es decir, de nuestra legislación laboral que tenemos, ¿qué tipo de trabajo estaría protegido por nuestra legislación laboral? Eso es lo que la doctrina española considera el trabajo objeto del derecho del trabajo. Es decir, de los diferentes tipos de trabajo que existe, sea independiente o dependiente, ¿cuál de esos tipos de trabajo va a ser protegido por la legislación laboral peruana? Al derecho al trabajo le interesa como objeto de ese tipo de trabajo, ese trabajo tiene que ser productivo, personal, por cuenta ajena, libre, subordinada y al servicio empleado. Para darles un ejemplo, supongamos que económicamente tenemos diferentes tipos de trabajadores. Un policía, un minero, un carpintero, un fiscal, un juez, un abogado. Podemos tener un profesor, el ambulante, el comerciante, el mototaxista, el carretillero. De todos estos tipos de trabajo, que económicamente son trabajadores y forman parte de la población económicamente activa, de todos ellos, no todos están protegidos por derecho al trabajo para ser protegidos una legislación laboral. Solamente aquellos que tienen una dependencia en la cual hay un patrón, hay un empleador. Por ejemplo, el trabajo del carretillero o del estibador que va al mercado, tiene una carretilla, carga pesos, se lleva saco de papa, de frutas. Esta persona es lo que en doctrina se llama trabajo por cuenta propia. Yo invierto mi esfuerzo físico, invierto un capital,
en este caso, tengo un bien que es mi carretilla, traslado un peso, una carga, hay una tercera persona, me dice, Juan Pérez, llévame este producto de aquí hacia la esquina y me paga por ese servicio. Este tipo de trabajo, que es un trabajo independiente, no forma como objeto de trabajo protegido por el derecho de trabajo. ¿Por qué? Porque este trabajo es independiente. Es independiente. Gran parte de los ambulantes. Los ambulantes. ¿Cuándo va a ser protegido de este tipo de trabajo que he mencionado? Protegido por el derecho de trabajo. El trabajo dependiente. El trabajo subordinado. En donde una persona presta un servicio para un tercero. Claro, en este caso también del ambulante lo vende a un tercero, pero ese tercero no utiliza, no participa como empleador, sino una persona que compre, punto. Un ejemplo más práctico sería el caso del abogado. Un abogado, ustedes, la mayoría de repente que están participando son abogados, tienen su estudio jurídico, y una municipalidad X le dice, oye, Juanita González, quisiera que me asesores jurídicamente al despacho de la alcaldía. Entonces, y le dice el señor alcalde, vamos a suscribir un contrato de servicios profesionales. En concreto, un contrato de locación de servicios. Entonces, mensualmente usted va a girar recibos de honorarios profesionales. Este tipo de contrato, donde presta servicios Juanita Torres como abogada en su estudio jurídico y quien se va a beneficiar de estos servicios es la municipalidad X, este tipo de labor que hace el abogado es un contrato por cuenta, lo que se dice, de manera independiente. Es un contrato de locación de servicios, donde si bien es cierto hay una prestación de servicios, pero no hay subordinación. Es decir, usted como abogada puede ir en cualquier momento al juzgado, puede ir en cualquier momento a dar cuenta al alcalde o al secretario general de la municipalidad X, pero no está sujeto a un horario de trabajo dentro del municipio. Aquí en este caso, el abogado actúa de manera independiente, es un contrato de locación de servicios, es un contrato de locación de servicios donde no hay subordinación. Está regido por contrato de locación de servicios por el Código Civil. Pero ¿qué pasa si un día el alcalde de la municipalidad X le dice, Juanita Torres, usted ha trabajado muy bien, hemos ganado tal juicio? ¿Qué tal si usted el día de mañana se viene, le doy un horario, usted se viene 3 veces a la semana, le voy a dar un escritorio, un asistente, una computadora, y usted va a estar en el municipio? Le designo jefa de recursos humanos o jefa de personal. En este caso, este abogado o la abogada que antes trabajaba en su estudio jurídico de una manera independiente, porque aparte del municipio tiene que asesorar otros abogados, otros casos, si aquí está regulado por el Código Civil, en este supuesto, donde el municipio le da una oficina, le fija un horario de trabajo, este tipo de trabajo es un trabajo subordinado, este tipo de trabajo sí está protegido por el derecho de trabajo. ¿Qué dice la norma cuando existe un contrato de trabajo? Necesariamente está protegido, si pongamos eso a la abogada con régimen laboral privado, 728, tiene una jornada de trabajo, tiene sus beneficios sociales, todos sus derechos. Impuesta a la renta, quinta categoría. Aparte, tiene que estar también dentro de prestaciones de salud, puede estar en la ONP o AFP. Es decir, todo lo que dice en planilla, con todos los derechos. Mientras, cuando Juanita Torres está en su estudio, brinda también servicios a la municipalidad X, no tiene relación laboral. No tiene beneficios sociales porque ese tipo de servicio está regulado por el Código Civil. Entonces, este tipo de trabajo, donde hay una dependencia, la prestación de servicio a un tercero y el empleador es persona natural jurídica, a ese tipo de trabajo es lo que protege el derecho de trabajo. Y no a este trabajo independiente. Salvo, señores, que este tipo de trabajo que el abogado está realizando de manera independiente en su estudio, que es autónomo, se desnaturalice y se convierta en un contrato de trabajo.
por la primacía de la realidad o rasgo de la laboralidad que dice el TC. Pero en el ejemplo, este tipo de trabajo del abogado en su estudio no es protegida por el derecho de trabajo, sino por el derecho civil, y cuando esta abogada va en el centro laboral del municipio, tiene un horario, marca tarjeta, le dan photocheck, hay subordinación, a este tipo de trabajo es protegido el derecho de trabajo. Y este tipo de trabajo, derecho de trabajo, que decía, tiene que ser productivo, cuenta ajena, que es tercero, es libre y al servicio de un empleador. En concreto, el trabajo subordinado es protegido por el derecho de trabajo. Entonces, los ejemplos que hemos dado, el policía es subordinado, el juez es subordinado, el fiscal también, mientras el estibador, el ambulante, no. Él es su propio patrón. Ese tipo de trabajo no está protegido de ese trabajo. Pero eso no impide que el grupo de estibadores o los mototaxistas o los taxistas que laboran independientemente no formen su sindicato. Es decir, se pueden organizar colectivamente, protegidos por derecho colectivo, pero no de manera individual. Ahora, eso no impide también que este trabajador antes permitía el independiente pagar seguro social facultativamente o tener un seguro privado, si que tiene ingresos. Entonces, el trabajo protegido por derecho al trabajo, protegido por la legislación laboral, es el trabajo subordinado. Avanzando, ahora sí, ¿qué es el contrato de trabajo? El contrato de trabajo es el acuerdo voluntario celebrado entre el trabajador y el empleador. El trabajador tiene que ser una persona natural y el empleador puede ser persona natural o persona jurídica. Entonces, mediante el cual este acuerdo voluntario celebrado entre trabajador y empleador, mediante el cual el primero, el trabajador presta servicio de manera subordinada. ¿Qué significa subordinación? Significa que el empleador lo va a dirigir, lo va a fiscalizar y lo va a sancionar. Es el jefe, es el patrón, que va a dirigir qué cosa va a hacer, lo va a fiscalizar y lo va a sancionar en caso que no cumpla las órdenes que establecido, que ha fijado. Y recibiendo con una contraprestación una remuneración. Es decir, yo como trabajador presto servicios, sea como breve como empleado, y como contraparte, la tercera persona, en este caso, el tercero, que puede ser una persona natural, persona jurídica de derecho privado, derecho público, puede ser una empresa, como puede ser empleado del Estado. Se presta el servicio, se beneficia, supongamos soy un abogado, se beneficia, supongamos la SUNAT, que es una entidad empleadora pública, se beneficia por mis servicios como abogado tributarista y me paga una remuneración como una contraprestación. Yo actúo como tengo acreedor y deudor. Acreedor, una remuneración, y deudor, la obligación de prestar el servicio. Y por parte del empleador, ese acreedor recibe los servicios de parte mía y soy deudor de pagar una obligación, que en este caso sería una obligación. Entonces, este es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo da el inicio a una relación laboral. En la doctrina dice lo siguiente. El contrato de trabajo puede ser un documento. Tenemos un documento, es donde está el contrato de trabajo. Hay un inicio y un final. Yo puedo, por ejemplo, tener un contrato de trabajo a partir del 1 de enero del año 2022 y termina mi contrato el 31 de diciembre de 2022. Hay un contrato de trabajo celebrado. Pero resulta que el inicio en los hechos donde presto servicios es a partir del 5 de enero. Entonces, si bien es cierto, hay un contrato de trabajo 1 de enero 2022, finaliza el contrato de trabajo 31 de diciembre de 2022, el inicio, donde realmente, efectivamente voy a prestar el servicio, es el día 5 de enero. La relación laboral empieza el 5 de enero. Pero, sin embargo, la idea es que el día que empieza el contrato de trabajo debe darse el inicio de la relación laboral. ¿Y qué hacen la mayoría en los contratos privados? A veces sucede que yo pueda tener un contrato de trabajo plazo fijo, empieza hoy día a partir del 1 de enero, pero el 1 de enero es feriado. Yo no voy a trabajar el 1 de enero. Pero el contrato empieza así. Una nueva gestión de alcaldía. Trae, como dices, viene con su gente y contrata a partir del 1 de enero. Pero en la realidad empieza el 5 de enero. Pero su contrato empieza el 5. Entonces, se retrotrae y en sus derechos y obligaciones empiezan del 1 de enero. Entonces, lo ideal es que el contrato, el día que se celebre el contrato, la fecha del 1 de enero, ese día se tendría que empezar el inicio de la relación laboral. La ideal que coincida, pero a veces no coincide.
Entonces, hay casos donde un municipio, los asesores legales dicen, oiga, señor alcalde, ¿por qué le va a hacer suscribir el contrato a partir del 1 de enero? Si el 1 de enero es feriado. Hágale usted el contrato a partir del 5, porque el 5, donde jurídicamente recién va a prestar el servicio. Por eso han podido ver ustedes que algunos contratos, algunos municipios empiezan el 5 o el 6, donde realmente está realizando efectivamente la labor. Pero nadie impide que yo lo pueda hacer a partir del 1. A partir del 1. Ya eso ya es cuestión de... ¿Y cómo se acredita que esa persona empieza el día 5? Y pueden haber surgido... por eso es importante marcar las tarjetas. Marcar las tarjetas. ¿Ya? Entonces, el contrato de trabajo es el acuerdo inicial en que trabajador y empleador para intercambiar actividad subordinada por remuneración. El contrato de trabajo da inicio a la relación laboral, generando un conjunto de derechos y obligaciones para el trabajador y el empleador. En nuestra legislación peruana, o en la realidad peruana, existen más de 40 regímenes laborales en el país. Es una locura. Más de 40. Tenemos trabajador, ley de los médicos, la obstetriz, el trabajador del hogar, el minero, el artista, el deportista, el juez, el fiscal, tienen su propio régimen laboral. Trabajadores textiles, es decir, una innumerable régimen laborales especiales. Pero de todos estos regímenes especiales hay dos regímenes importantes y básicos y fundamentales generales. El régimen laboral privado, decreto legislativo 728. El régimen laboral público, decreto legislativo 276. Régimen privado, que es para el empleador privado, pero lamentablemente a partir de hace 30 años, el primer gobierno de Fujimori, este régimen privado, porque antes de la 728 existía la ley 4916 que regulaba el régimen laboral privado para las empresas privadas, esa ley se aplicaba solamente a la empresariado privado, y la 276 se aplicaba al sector público. ¿Pero qué hizo Fujimori? Este régimen privado lo introdujo a la administración pública. Por eso que ustedes van a poder ver o apreciar, por ejemplo, que en el Poder Judicial, mi persona es magistrado, yo estoy en el decreto legislativo 276, nombrado 276. Pero mi asistente está en decreto legislativo 728, que es un régimen privado, pero dentro de la administración pública. Hay algunos trabajadores que están en CAS, que el CAS solamente se aplica en sector público, administración pública, ¿cómo se llama? La 1057, legislativo 1057. Y estos dos dan de régimen. Dentro de la conversación que estamos viendo, los chicos me dicen, doctor, ¿cuál es la diferencia? El decreto legislativo 728 es el régimen laboral privado. Ya lo estoy indicando. Por ejemplo, tenemos el Poder Judicial. Los jueces estamos 276. Régimen público, administración pública. Pero también hay un régimen privado, 728. Los secretarios están 728. ¿Y cómo se adquiere la estabilidad en el régimen privado? Lo puedes adquirir por la desnaturalización de un contrato de locación-servicio, que al final se convierte en contrato laboral privado, perdón, contrato de trabajo, regulado por 728, o también puede ser por un concurso público. Participas en un concurso público para ¿cómo se llama? Plaza estable y puede ser nombrado. O puede ser por una desnaturalización también. ¿Y qué pasa en el régimen público 276? En el 276, para ser nombrado, tiene que ser por un concurso público. Estas las dos grandes diferencias. Ya, bueno, el artículo 4 del decreto 103-97-TR indica
que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Es decir, la regla es lo siguiente. La regla es lo siguiente. Si una persona está prestando servicios en una entidad, la idea es que esa persona, su contrato es a plazo indeterminado. Es estable. Contrario sensu, demostrar lo contrario, en este caso demostraría empleador. No, señor, el señor no es estable. El señor tiene un contrato a plazo fijo. Contrato a plazo fijo. Mira, yo les pediría al final, de repente voy a tratar de avanzar rápido y al final hacer contestar las preguntas, porque si voy a contestar las preguntas en el chat, me voy a distraer porque el tema hay que avanzar. Ya, entonces, el Decreto Supremo 0397R regula lo que es la contratación laboral privada. El Decreto Legislativo 728 tiene subdividido en dos normas. El texto único ordenado del Decreto Legislativo 728 en dos normas. El Decreto Supremo 0297R y el Decreto Supremo 0397R. El Decreto Supremo 0397R, Ley de Productividad Competitiva Laboral, esta norma es lo que regula el contrato privado. Perdón, el contrato de trabajo régimen laboral privado, 728. Y la contratación de trabajo pública es el Decreto Legislativo 276 y su reglamento, la 0590 PC. Estas son las dos normas. Por otro lado, dentro de lo que es la contratación del contrato de trabajo, el Decreto Legislativo 728 establece que el contrato de trabajo puede ser a plazo indeterminado o plazo fijo. ¿Qué significa plazo indeterminado? Que automáticamente esa persona es estable. Y uno puede ser estable en el contrato de plazo indeterminado. En el Perú hay dos supuestos. Supere el periodo de prueba de 3 meses. Y el empleador, superando el periodo de prueba, automáticamente ya se convierte en plazo indeterminado. ¿Qué significa? Que esa persona no puede ser cesada si no existe una causa justa. Pero también se pueden dar el caso, y lo hemos visto en la práctica, que hay algunas empresas grandes, supongamos que hay un señor muy competente, un ingeniero de mucha capacidad, mucha competencia, y la empresa X lo contrata automáticamente como trabajador a plazo indeterminado. Suscribe un contrato escrito y está a plazo indeterminado. Como también lo puede contratar a este mismo ingeniero en contrato a plazo fijo. Entonces, dentro de las modalidades de contratación, el contrato a plazo indeterminado y contratación a plazo determinado. El de plazo indeterminado puede ser verbal o escrito. El contrato a plazo fijo necesariamente tiene que ser escrita. ¿Para qué? Para establecer cuál es el plazo. Supongamos yo suscribo un contrato con X empresa. Digo, yo soy el señor Helio Paredes, tengo un contrato como abogado de 1 año. Acá está el contrato, es escrito. No puede venir el empleador y decir, no, señor Paredes, usted se ha escrito solamente medio año. No, acá está, señor, es 1 año. Y se respeta el contrato. Y tanto el empleador me puede obligar que yo cumpla el contrato, pero también le puedo obligar al empleador que cumple el contrato de plazo. Por eso que necesariamente los contratos a plazo fijo tienen que ser escritos. De las 9 modalidades que dicen la legislación, todas hablan que tienen que ser escritos. Ahora, por otro lado, dentro del contrato de trabajo está en el material que hemos entregado, en que el contrato de trabajo tiene dentro de los elementos 3 tipos de elementos. Los elementos genéricos, esenciales y típicos. Los elementos genéricos son lo que está establecido en el artículo 140 del Código Civil. El contrato de trabajo es un acto jurídico. Es un acto jurídico bilateral. Entonces está sujeto a los requisitos que establece el artículo 140 del Código Civil, que son los requisitos para la validez del acto jurídico. Agente capaz, objeto físico y jurídicamente posible, fin ilícito, observancia de la forma prescrita bajo sanción unidad. En todo contrato se requiere consentimiento. Consideramos que estos elementos implícitamente ya deben estar al momento de surgir el contrato de trabajo. Entonces, elementos esenciales, perdón, genéricos.
Yo voy a incidir más en los elementos esenciales del contrato de trabajo, que son tres: la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración. En ello voy a incidir. ¿Qué es la prestación de servicios? Mediante la prestación de servicios, una persona, en el caso, por ejemplo, de un abogado, a nivel de empresa o a nivel del Estado, es considerado empleado. Presta sus servicios intelectuales. ¿Quién se beneficia? El tercero. Ese tercero es el empleador. Y recibe como con una prestación, una remuneración. Es una prestación personal de servicio. Yo solo debo prestar ese servicio. He contratado como abogado Helio Paredes, el que debe ir Helio Paredes, no mi hijo. Tiene que ir Helio Paredes en la prestación personal de servicio. Pero nuestra legislación permite, en un supuesto, que la familia pueda ayudar. En el caso, por ejemplo, de un trabajo familiar. En el caso, no. Excepcionalmente, ¿no? Supongamos que yo soy un experto trabajador textil, costurero, y resulta que una empresa me ha pedido, ahora que estamos en pleno eliminatorias, queremos 10.000 polos para el día martes que juega Perú con Paraguay de la Palula. Porque el 10.000 polos no lo puedo acabar yo solo. Tengo un contrato de trabajo de repente con una empresa X de Gamarra. Yo soy el trabajador que hago trabajo domiciliario. Yo puedo ayudarme con mis hijos para que los 10.000 polos podamos amanecer nuestro fin de semana y los entreguemos. Entonces, previa autorización del empleador. Puede autorizar que puede ser ayudado para cumplir ese objetivo, con tal que se cumpla el resultado. Entonces, en el trabajo familiar sí me permite que pueda prestarse un tercero. Dice, en principio, la prestación de servicios es personal, pero puede darse el supuesto que puede ser ayudado siempre y cuando de la familia, siempre que el empleador lo permita. ¿Qué más podemos decir la prestación de servicios? Bueno, que el trabajador siempre va a ser una persona natural, pero el empleador sí puede ser una persona natural o persona jurídica, derecho privado, empresario privado, derecho público, el Estado, la administración pública. Pero el segundo elemento esencial, más importante y vital, que diferencia el contrato de trabajo con otros tipos de contratos, es la subordinación. Es el elemento fundamental. ¿Qué nos dice el maestro Javier Neves Mujica? Tuve la oportunidad con época juvenil de trabajar con él. El maestro nos dice que la subordinación consiste en el poder de mando del empleador y deber de obediencia del trabajador. El poder de dirección se concentra en tres atributos especiales y reconocidos del empleador: dirigir, fiscalizar y sancionar. Es lo que la doctrina indica las facultades del empleador. Si yo como persona jurídica o empresarial invierto en una empresa privada, hay un patrimonio, se supone que yo debo inversión que hago al contratar 10, 400, 500 trabajadores, tengo que dirigir. Estoy invirtiendo en un patrimonio. Cuando supongamos tengo una fábrica de helados, deseo que estos 400 trabajadores adecúen, realicen los trabajos, los servicios adecuadamente. Porque tengo una campaña de repente por verano de helados, digamos, ¿no? Tengo bastante demanda. Entonces, necesariamente tengo que dirigir. Claro, yo no lo voy a dirigir como empleador. Supongamos una empresa corporativa grande, va a haber una jefe pues, de producción. Y esta persona es la que va a dirigir. Si el empleador dirige, fiscaliza y luego sanciona. Entonces, este elemento fundamental de la subordinación es vital y fundamental. La Corte Suprema, a través de jurisprudencia de hace mucho tiempo, jurisprudencia a través de las ejecutores supremas, en plenos supremos nacionales, plenos supremos en materia laboral, plenos nacionales, que hay más de 20 años de los jueces superiores, ha establecido rasgos de laboralidad, 8 supuestos rasgos de laboralidad, cuando existe un contrato de locación de servicios, que yo mencioné hace un momento en el caso del abogado, por ejemplo, que a través de su estudio jurídico. O puede darse, señores, lo siguiente: yo soy abogado, voy a trabajar en el municipio, pero en vez de que el municipio me
me haga suscribir un contrato de trabajo, me hace suscribir un contrato de locación de servicios. Ya les dije que el contrato de locación de servicios es una prestación de servicios no subordinada autónoma, ese resultado, y no se dan estas facultades. No me puede dirigir ni fiscalizar. Lo que quiero es resultados. Pero ¿qué pasa? Que a pesar como abogado yo tengo un contrato de locación de servicios donde no genera vínculo laboral, sino un contrato civil, este contrato se puede desnaturalizar por la subordinación. Si yo acredito en el juicio que mi prestación de servicio no es autónoma, porque la característica fundamental del contrato de locación de servicios es la autonomía, si demuestro que es subordinación, o el principio de la primacía de la realidad, o estos 8 rasgos de laboralidad que dice el TC, automáticamente se ha desnaturalizado este contrato de prestación de servicios y se convierte en un contrato a plazo, un contrato de trabajo y todavía un contrato a plazo indeterminado. Se encontraría dentro de los 4 supuestos de desnaturalización. ¿Y cómo se desnaturaliza un contrato de locación de servicios con un contrato civil y se convierte en laboral? Por el tema de la subordinación. Por eso es importante, si ustedes como abogados asesoran, pongamos a la parte empleadora, y hacen suscribir al personal un contrato de locación de servicios, eviten que se dé la subordinación. Eviten que se dé la subordinación. Porque basta que hay un contrato de locación de servicios y el municipio como empleador le da photochep, le hace marcar tarjetas, envía memorandos, no está actuando autónomamente, está actuando de una manera como empleador y esta persona estaría subordinada. ¿Qué está haciendo el empleador? Le está dirigiendo, le está fiscalizando, hasta lo puede sancionar. Al desnaturalizarse, desde el inicio de la prestación de servicio, de repente ha estado 5 años, este contrato sea desnaturalizado, sería un contrato de trabajo a plazo indeterminado. ¿Por qué? En la mayoría de los casos supera el periodo de prueba. Y para darles un ejemplo, en los municipios, en la provincia, en Ayacucho, se han dado casos, o muchos municipios en el país, el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los obreros municipales, sean locales, distritales o provinciales, su régimen laboral es 728. Así lo dice textualmente el artículo 37. ¿Qué está diciendo, señor alcalde? Los obreros, generalmente lo que hacen limpieza pública, su régimen laboral es 728. Pero ¿qué sucede? En muchas entidades municipales no lo contratan mediante contrato de trabajo a plazo fijo o contrato de trabajo, lo contratan por locación de servicios, a veces lo contratan con CAS. Pero hay una norma expresa que dice 728. Y no solamente eso, se ha dado una legislación hace 2, 3 años donde establece que necesariamente el régimen laboral de los obreros municipales son 728. Aparte hay plenos supremos laborales de la Corte Suprema que ha establecido y casaciones que ha establecido que debe ser 728. Pero a pesar de ese abanico de jurisprudencia y legislación que dice que debe ser obrero municipal 728, muchas entidades municipales siguen contratando locación de servicios. O lo están contratando CAS. Y se desnaturaliza. Por eso es importante cuando ustedes representen, asesoren al empleador, estén al tanto de la última jurisprudencia. Hay precedentes vinculantes que establece la Corte Suprema sobre este tema. Por ejemplo, yo tengo aquí en la mano los 7 plenos supremos en materia laboral. Ahora tenemos 8 y son de carácter obligatorio y de aplicación de los jueces. Claro, un juez se puede apartar si el supuesto de hecho no coincide con este acuerdo. Y son más de 40, 50 acuerdos. Por tanto, aquellos que se dedican a la especialidad laboral tienen que conocer estos supuestos y para poder, pues, dentro de su ejercicio, asesorando a entidades públicas o privadas o trabajadores, conocerlas. Y a veces por desconocimiento. Por eso es importante tener en cuenta esta. Entonces, este segundo elemento de la subordinación es importante.
vastísimo. Si uno acredita que la persona está laborando subordinadamente, es un contrato de trabajo, y si hay un contrato de locación de servicios, también sería pues un contrato de trabajo. Ahora, puede darse el caso que la persona esté laborando mediante una locación de servicios y que, como el caso del abogado, sigue ahí en su estudio brindando. Y de repente allí el trabajador le dice, señor, ¿por qué no me paga gratificaciones? Y he visto en la práctica que algunas entidades giran como un recibo gratificaciones. No tienes por qué pagar gratificaciones si el señor no es trabajador, ni de favor. No puedes hacerlo, porque eso sería una presunción de laboralidad, porque las vacaciones serán, gratificaciones serán a aquellos que son jurídicamente trabajadores. Y a los de locación de servicios no son jurídicamente trabajadores, sino son locadores. Pero si tú le haces un favor, le estás considerando trabajador. Y por el principio intuitivo de derecho al trabajo, se protege a la parte más débil. En caso de duda, la parte más débil. Entonces, sencillamente, los magistrados o la justicia optará, pues, que no hay una presunción de locación de servicios, sino que hay una presunción de laboralidad. Por eso, sencillamente, en materia laboral no hay favores. Las cosas son, si hay locación de servicios, lo tienes que tratar como locación de servicios. Y esta persona tiene que girar su recibo en horarios. Porque basta que lo traiga, lo ponga en horario de trabajo, lo pone en su escritorio, lo estás sujeto a una subordinación. En la norma, el artículo 9 de la 03 regula lo que es la subordinación. Mediante también la subordinación permite que el empleador pueda manejar los horarios. Yo como empleador puedo hacer un horario mañana, tarde y noche, lo puedo hacer. La noche le pago su trabajo horario nocturno, turno A, turno B, turno C, lo puedo hacer. Eso permite. Claro que dice la norma bajo principios de criterio razonabilidad y proporcionalidad y la necesidad del centro de trabajo. La subordinación es un elemento exclusivo del contrato de trabajo. No existe en otro tipo de contrato a nivel legislativo la subordinación. Solamente existe en los contratos de trabajo. El otro elemento esencial del contrato de trabajo es la remuneración. Ya les indiqué que la remuneración es la contraprestación. Yo presto un servicio y recibo como contraprestación una remuneración. Esta remuneración es un elemento, es un derecho principal del trabajador y tiene una contraprestación siempre y cuando hay un trabajo prestado, ¿no? Yo presto un servicio y al final me tienen que pagar. Ya, si trabajo en la SUNAT como abogado tributarista, he trabajado todo el mes, me tienen que pagar. No hay, pues, trabajo no remunerado. Eso lo prohíbe también la Constitución. Todo trabajo debe ser remunerado. En la ley de el Decreto Supremo 0197R, que regula el texto único ordenado de la Ley de Comunicación Tipo Servicios, se considera remuneración todo ingreso que percibe habitualmente un trabajador. Supongamos que yo perciba 1.500 soles, y la remuneración mínima es 930, y esa es mi remuneración básica, 1.500 soles. Y de repente percibo asignación familiar, que es el 10%, que sería 93 soles, percibía en 1.993, mi remuneración computable sería 1.593. Me va a servir eso para el cálculo de CTS, me va a servir para mis gratificaciones, me va a servir para el cálculo también de las vacaciones. Indiqué dentro de los elementos del contrato de trabajo, elementos genéricos, que es el artículo 140 del Código Civil, los elementos esenciales, prestación personal de servicios, subordinación, remuneración. También hay otros elementos que la doctrina ha llamado los elementos típicos. Siguiendo al maestro Néstor Mujica, que el año pasado lamentablemente falleció, él nos dice que los elementos típicos son ciertas características que los ordenamientos laborales buscan fomentar por cuanto su presencia favorece a los trabajadores.
Básicamente, la doctrina habla del principio de continuidad. ¿Qué significa el principio de continuidad laboral? Yo varias veces he hecho ejemplos cuando estaba enseñando derecho laboral en pregrado. Una empresa que fabrica chocolates, su giro es hacer chocolates, vender chocolates todo el año, producir chocolates, vender chocolates. Si el giro de la empresa es hacer chocolates, los trabajadores, la esencia es que todos los trabajadores sean permanentes. Si la empresa todos los años, 40, 50 años, hace chocolate, es el giro de la empresa, esa actividad es permanente en la empresa. Lo ideal es que todos los trabajadores también que hacen chocolate sean estables. La empresa es estable, el trabajo también tiene que ser estable. El principio de continuidad. Entonces, si yo estoy trabajando 10 o 15 años en una empresa haciendo chocolates como obrero, o obrero dentro de la empresa, que sea hacer chocolate, diferentes tipos de chocolates, giro de empresas de chocolates, mi labor también es ser permanente. Mi contrato tiene que ser permanente. Principio de continuidad. ¿Qué pasa si estoy trabajando 15 años y la empresa me dice, no, te tienes que ir? ¿Pero por qué me voy a ir? 15 años he trabajado con sudor y esfuerzo en la empresa. La doctrina dice, no, si durante 15 años ha trabajado, la empresa la necesitaba esta persona para hacer chocolate. ¿Por qué lo puede votar? ¿Por qué le quiere votar ahorita? No se justificaría. El principio de continuidad significa que el contrato de trabajo, hay una necesidad de la empresa que necesariamente el señor debe seguir trabajando. La tendencia que debe seguir trabajando. Porque siempre va a necesitar chocolateros para que trabajen allí, porque la empresa hace chocolates. Entonces no sería dable despedir. Entonces, como dice el maestro Neves, el principio de continuidad favorece al trabajador, justifica que debe seguir prestando el servicio. Y es un elemento típico que caracteriza el derecho al trabajo. Por eso es que la doctrina española indica, ¿no? Si el giro de la empresa es hacer chocolates, si el giro de empresa es hacer chocolates, que es la actividad permanente, los trabajadores deberían ser contratados también de manera permanente. Si el giro de la empresa es una actividad temporal o secundaria, los trabajadores también deberían lavar de manera temporal. Esta empresa X que hace chocolates, los obreros deberían ser permanentes. El giro de la empresa es hacer chocolates. El giro de la empresa no es hacer computadoras. Entonces, si el giro de empresa contrata por un tiempo para hacer un programa de computación en la empresa X que hace chocolates, esos trabajadores que arreglan la computadora no van a ser estables, porque el giro de la empresa no es hacer computadoras, ni arreglar computadoras. Entonces, los trabajadores tendrían que ser contratados temporalmente. Ahí está la gran diferencia. Si es el giro de la empresa, trabajadores permanentes. Si el giro de la empresa es temporal, su contrato debe ser temporal. Eso es doctrina desarrollada por la doctrina española. Entonces, los elementos típicos son elementos complementarios ¿cómo se llama? Para establecer un contrato de trabajo. ¿Cuándo uno va a hacer uso de los elementos típicos? Si es que analizando la relación laboral con los elementos esenciales del contrato de trabajo no encuentras, te vas a tener que apoyar en los elementos típicos, el principio de continuidad. El otro es la jornada de labor, jornada de trabajo, que es otro elemento típico. Bueno, las características del contrato de trabajo tenemos, son 5, es un artículo que escribí hace mucho tiempo y siempre lo he ido manteniendo. El contrato de trabajo, características, es consensual, nace en simple acuerdo de las partes, consensual. Es bilateral, una parte trabajador, otra parte empleador. Es oneroso, cada parte cumple una prestación, se desprende de algo, por parte del trabajador su fuerza de trabajo es la prestación y por parte del empleador la remuneración. Es conmutativo al momento de la celebración del contrato, las partes ya conocen qué prestación van a hacer. Yo entrego mi fuerza de trabajo como trabajador y el empleador el pago de la remuneración. Tracto sucesivo, su ejecución se da en el transcurso del tiempo a través de prestaciones que se ejecutan permanentemente.
La forma de contrato de trabajo puede ser contrato a plazo indeterminado, que son estables, en el 728. Directamente se puede contratar a plazo indeterminado. O puede ser un contrato escrito, es decir, el plazo indeterminado puede ser verbal o escrito, pero el plazo fijo o modal necesariamente tiene que ser escrito. Porque si lo hace verbal, uno un poco se generaría problemas, porque no sabrías cuándo lo vas a poder cesar a esta persona o decir ya se cumplió el contrato si no hay un plazo. Por eso que necesariamente la legislación establece que las modalidades contractuales de trabajo tienen que ser por escrito. También tenemos contratos part-time menos 3 horas 45, tienen que ser escrito. Los contratos menores también tienen que ser por escrito. Otro tema que está dentro del material es la suspensión del contrato de trabajo. Así como hay un inicio, el nacimiento del contrato de trabajo, un inicio, hay un final que es la extinción, pero en este transcurso del tiempo se puede dar la suspensión. Se suspende el contrato de trabajo. Algunos dicen que la suspensión del contrato de trabajo significaría que se suspende uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, que sería la prestación personal de servicio. Nuestra legislación establece dos tipos de suspensión. Suspensión perfecta y suspensión imperfecta. ¿Qué significa suspensión perfecta? Yo no presto los servicios, yo estoy obligado como trabajador, por tanto el empleador tampoco no me paga. No presto, no trabajo, no me paga. Suspensión perfecta. Y suspensión imperfecta significa que yo presto el servicio, perdón, no presto el servicio, pero sí me paga. En la suspensión perfecta, un ejemplo típico en la suspensión perfecta es en el caso de un caso fuertito fuerza mayor. Yo no presto el servicio y no me paga. El día de mañana se da un terremoto, destruye la fábrica. Sigo en el ejemplo de la empresa de chocolate, no hay nada que hacer chocolate porque se destruyó la fábrica. No presto el servicio, la empresa no me paga porque no tiene ingresos. Suspensión perfecta. Otro ejemplo, suspensión perfecta. Yo me he portado mal, la empresa me ha sancionado, me da 5 días de licencia sin goce, no presto el servicio, tampoco me paga, es un castigo, porque me porté mal. ¿Y qué sucede en la suspensión imperfecta? Yo no presto el servicio, pero sí me paga. Ejemplo, vacaciones. Un mes no presto el servicio, pero me paga. O la licencia por salud. Yo no presto el servicio porque estoy enfermo, pero sí me paga. Aprovecho esta situación de la suspensión del contrato de trabajo para abordar la suspensión perfecta por caso del COVID. En el año 2020, a partir del 15 de marzo, pues, como ustedes recordarán, entramos en pandemia. La pandemia no ha terminado todavía, el estado de emergencia, seguimos a la actualidad. Y resulta que el gobierno, la situación, pues todo el mundo, solamente hubieron algunas actividades que eran actividades esenciales, y los que no eran esenciales no se podía trabajar. Muchas empresas cerraron y algunos han cerrado hasta ahora, sin suspensión perfecta, los trabajadores se han quedado sin trabajo. Y a raíz que no exista un abuso por parte de algunos empleadores, el Estado creó la figura de la suspensión perfecta en el estado de emergencia por COVID-19. Expidió varias normas, decretos de urgencia, regulando pues esta situación de la suspensión perfecta. Y ya antes de ingresar a la suspensión perfecta, el propio gobierno estableció en las normas varios supuestos antes de acudir a la suspensión perfecta.
porque mediante la suspensión perfecta te quedabas sin trabajo, no te pagaban. 2 meses, 3 meses, 4 meses, o al final te quedabas con meses sin chamba. ¿Qué dispuso el gobierno? Primero el gobierno dispuso en las medidas, decía, oiga señor empleador, antes que le dé suspensión perfecta, que al final se va a perjudicar al trabajador, ¿por qué tal si le otorgas un descanso vacacional? Le adelanta sus vacaciones, o le das una licencia. Y lo que hicieron algunos es el adelanto de vacaciones. Supongamos, podía salir la persona en diciembre de vacaciones, la adelantaste. El otro es la reducción de la jornada de trabajo. Si tú trabajabas de repente 48 horas, ahora trabajas 20 horas y por 20 horas nada más te pagan. Porque también al haber la pandemia, al cerrar la circulación ambulatoria, las empresas, muchas fracasaron y algunas no tenían ingresos. Entonces, sin ingresos, ¿cómo te iban a pagar? Entonces, algunas para no llegar a cerrar la fábrica, como se dice, estuvieron trabajando varios turnos o un solo turno. Y en la otra era la reducción de las remuneraciones. Bueno, tú ganas 1.500, te pago por reducción mínima. Me salva la empresa, tú también te salvas. Y si ya no se daban esas posibilidades, recién se acudía a la suspensión perfecta, que es una medida casi radical. Lamentablemente, como ustedes tendrán conocimiento, en nuestro país, gran parte lo que genera empleo son las pequeñas y microempresas. En mayoría esas pequeñas y microempresas son informales. Al final, empresa informal, trabajador informal, suspensión perfecta informal. La mayoría se quedaron sin trabajo. ¿Quiénes aplicaron esta suspensión perfecta? Las grandes empresas. Pero la mayoría de las empresas aplicaron su propia suspensión perfecta. Lo solicitabas ante el Ministerio de Trabajo y dabas a entender que habías cumplido estos supuestos, automáticamente estaba autorizado. Sujeto a un control posteriormente de su edad. Realmente se dio muchos abusos en estos. Quizás ahí es donde empresas donde había sindicato se podía por lo menos entrar una negociación, pero lamentablemente hubo una situación de caos. Pero sin embargo, esta suspensión perfecta ya acabó. El año pasado se dio el decreto de urgencia 087-2021, donde fue publicado el 16 de septiembre de 2021, en donde a partir del 2 de octubre de 2021 se ordenó que las empresas ya no apliquen la suspensión. Que le dije que la suspensión perfecta, no trabajas, tampoco te pagan. Eso ya no debe existir, porque es pues una reactivación económica. Y lo que dice esta norma es que ya no se puede ampliar más la suspensión perfecta a partir del 2 de octubre de 2021, salvo acuerdo entre las partes, que los trabajadores se encuentren en suspensión perfecta y decidan recuperar su puesto de trabajo a partir de octubre. Y antes de llegar a la suspensión perfecta, nuevamente el gobierno dice, oye, pues, no vayas, no les pidas pues supuestamente a los trabajadores con la suspensión perfecta, porque una suspensión perfecta temporal ya definitiva. Pues redúcele pues su sueldo, un vacaciones adelantadas, negocien, pero no lleguen a esa situación de la suspensión perfecta. Es un resumen que yo podría hablar sobre esta suspensión perfecta de estado de emergencia. Suspensión perfecta. Pero así como hay esta suspensión perfecta, hay la suspensión imperfecta, donde no prestan los servicios, pero te pagan. Les dije, vacaciones, una enfermedad, un accidente comprobado, la maternidad, descanso pre y postnatal, descanso vacacional. En todos estos supuestos, por ejemplo, en el caso de una madre, le dan su descanso prenatal, 3 meses, no trabaja, no presta el servicio, pero lo pagan. Es un derecho de la maternidad. Y no solamente ahora, hay una ley de paternidad. Ahora, tomamos, está pronosticado que tu esposa dé luz de los primeros días de abril, hay una posibilidad. Tú puedes pedir licencia hasta 10 días a tu empleador y decir, señor, yo quiero acompañar a mi esposa el día del parto. Y 10 días estás ahí. Y en la ley de paternidad, eso está, es un derecho que tienen los varones que van a ser padres de familia y puedan acompañar a su esposa. Y ese supuesto, no prestas el servicio, pero te pagan. Un ejemplo de suspensión imperfecta. No trabajas, pero te pagan la remuneración.
Otro tema, también dentro del material, es lo que es la extinción del contrato de trabajo. Así como un contrato se inicia, se suspende, también se extingue. Y la extinción del contrato de trabajo puede ser por muerte, por renuncia, por acuerdo de partes, por jubilación, o la terminación si un contrato a plazo fijo, o el contrato de obra al término de la obra. Puede ser también por una invalidez absoluta permanente. Y la otra, la más conocida, el despido. El despido. El despido es la terminación del vínculo laboral, la extinción del contrato de trabajo por decisión unilateral del empleador. El empleador decide terminar el vínculo laboral sin acuerdo a partes, eso es el despido. Extinción del vínculo por decisión unilateral del empleador. Y ese es el tema quizás apasionante en el tema de derecho individual, por cuanto la extinción del contrato de trabajo, el despido, se han generado innumerables doctrinas, se ha generado que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y sobre el despido, para estar protegido del despido en esta legislación peruana, un trabajador mínimo debe trabajar un promedio de 4 horas diarias. Si tú no trabajas, no demuestras que promedio trabajas 4 horas diarias, no estás protegido por despido. Aparte, es importante mencionar en este momento lo que indicó el Tribunal Constitucional, que es el contenido esencial del derecho de trabajo. El Tribunal Constitucional, en el caso Telefónica, el expediente 1124-2001, estableció de que el derecho al trabajo, para el Tribunal Constitucional, el derecho al trabajo tiene dos vertientes. Significa derecho al trabajo, tener la oportunidad de tener un trabajo, y también significa que exista una causa justa de despido. Es decir, lo que el tribunal le ha dicho, oiga, señor Estado, usted debe promover políticas de empleo para los jóvenes, para que la gente tenga acceso al trabajo. Pero así como tenga acceso al trabajo cuando ya consiga tu trabajo estable, también debe establecer causa justa de despido, en este caso conducta y capacidad, que se le protejan. Porque cuando hay un contrato de trabajo, hay estabilidad emocional, estabilidad económica, estabilidad familiar. Puedes proyectarte, estudiar, trabajar, tener hijos, tener familia, toda una situación teniendo trabajo. Generas mayor trabajo, señor Estado, y también lo proteges, no le puedes desproteger. Ese es el contenido esencial del derecho al trabajo. Una causa justa de despido. Este contenido esencial del derecho de trabajo, en el caso Telefónica, generó de que una persona, para ser despedida, tuviera una causa. ¿Qué pasaba antes? Señor, ya cumplió, trabaja 10 años, mañana se va. Es lo que se llama un despido de hecho. Y muchos empleadores abusaban del artículo 34 de la 03, despedían por ese supuesto. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? No, señor, el despido es causal. Así como esta persona ha luchado, sacrificado para adquirir su estabilidad, no le puedes votar sin razón ni son. Tiene que hacer, el despido tiene que ser causal. Tiene que haber una causa por su conducta o su capacidad. Si no lo demuestras o no le despides por su causa, una causa justa de despido por conducta o capacidad, es un despido arbitrario, sujeto a reposición. Y a partir de ahí se ha generado toda una doctrina, toda una jurisprudencia en ese sentido. Y la causa justa de despido puede ser en la conducta y la capacidad.
En lo que es la capacidad del trabajador, le tienes que dar un plazo para que esta persona, plazo máximo de 30 días, pueda recapacitar. Supongamos que esta persona tiene un detrimento de salud física. Si antes producía 100 pantalones, ahora produce 5. Entonces, no puedes estar pagando como empleador produciendo 5 pantalones. Entonces, tendría que demostrar, de repente, darle sujeto a una suspensión del contrato de trabajo por invalidez. Invalidez temporal o definitiva. Otro supuesto puede ser el rendimiento deficiente. Es decir, perdón, en el primer ejemplo, produce menos porque ha sufrido un accidente de detrimento físicos, pero tampoco, con debido respeto, hoy empleador no es una beneficencia. Pues, ¿no? Yo estoy invirtiendo. En todo caso, la ley permite, si tú has sufrido, te han amputado un brazo y eras ingeniero que arreglaba las computadoras, ya no te puedo contratar, pues. Salvo que lo pongan ¿cómo se llama? Un brazo artificial. Entonces, esta persona puede pedir una invalidez temporal o, caso contrario, una invalidez permanente y el seguro pues lo subsidia. Pero ya, o bien haría otro tipo de trabajo, pero ya no ese trabajo. Entonces, este detrimento de la facultad físico-mental o ineptitud sobrevenida determinada en el desarrollo de tareas también es un supuesto de poder despedirlo a una persona. Despedirlo a una persona. Claro, tiene que eso estar demostrado. Yo no puedo imputar así nada más. Otra posibilidad de despido por la capacidad es el rendimiento físico, ¿no? Ahí sí, ¿no? Si antes producía 100 chon para producir 5, le doy un plazo de 30 días. Oye, Juan Lucho, si tú no rindes como estaba rindiendo antes, te doy un plazo para que te esfuerces, caso contrario, te puedo despedir. Otra es la negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente convenido. También es un puesto. Una posibilidad de sujetas a la capacidad del trabajador. Sobre este tema hay un poco de discusión. La vacuna contra el COVID, señores, no es obligatorio. Pero, sin embargo, por el protocolo, la bioseguridad y según investigaciones, las personas no vacunadas están propensas a tener el COVID. La vacunación, el sistema de salud empezó el año pasado y ha habido muchos médicos o enfermeras, a veces por convicciones religiosas, han dicho, no, no quiero vacunar. Y usted no me puede obligar, yo me vacuno. Y a veces por sus creencias. Bueno, no están vacunados, pero está expuesto. Entonces, ¿qué ha sucedido? En que la persona ha tenido que seguir laborando. O en todo caso, algunas que han tenido que decir, bueno, pues hasta trabajo remoto. Pero hay muchas personas que son a veces personas de salud que físicamente también han estado trabajando expuestos. ¿Y cuándo se han vacunado? Cuando falleció su mamá, falleció su papá o estas personas han sido contagiadas. Porque si no ha sido la primera, la segunda, la tercera, pero algo les ha ganado. Entonces, la negativa injustificada del trabajador someterse a examen médico, previamente establecido, convenido por ley, o medidas profilácticas prescritas por el médico a enfermedades o accidentes, ¿no? Entonces, es una causal también despido por la capacidad del trabajador. Y esta es la más importante. La causa justa de despido relaciona conducta del trabajador. La más importante es la comisión de falta grave. El artículo 25 de la 0397 regula lo que es la falta grave. Innumerables tipos de falta grave. Y es imputada por el empleador, imputa la falta grave el empleador lo tiene que demostrar en el juicio. No le demuestra en el juicio, es un despido arbitrario, sujeto a una indemnización que tendría que pagar el empleador. Falta grave es la infracción por parte del trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato de trabajo, de tal manera que haga irrazonable la subsistencia de la relación.
En la práctica, muchos empleadores han cometido el error, o los jefes de recursos humanos, no cumplir lo que dice el artículo 31 de la 03. ¿Qué dice el artículo 31 de la 03? El artículo 31 precisa un procedimiento de la formalidad del despido. Le imputas una falta grave que está señalada en el artículo 25, le das un plazo al trabajador para en plazo máximo de 6 días pueda defenderse, que ese es su derecho de defensa. Sobre esta imputación, de repente artículo 25, inciso A, que lo has enviado la carta de previo aviso, sobre esa misma imputación se tiene que defender y sobre esa imputación lo tienes que despedir. No puedes incorporar otra causal, otra falta grave. Desnaturalizas el procedimiento del despido, sería un despido arbitrario. Entonces es importante que los empleadores, los asesores conozcan muy bien ello. Hace mucho tiempo, cuando trabajé en Lima, en el Ministerio de Trabajo como inspector de trabajo, fuimos a hacer una visita en una empresa en San Isidro. El empleador dice, señor, está bien despedido. Este señor me ha robado. Ha hecho competencias desleales, ha sacado información nuestra y se lo ha llevado. A ver, señor, es una causa justa de despido. Su procedimiento, ¿le he enviado su carta de aviso? No. ¿Está acreditado? No, señor. Es un despido arbitrario. El señor se tiene que defender. Derecho de defensa, se poner el debido proceso. Del debido proceso del procedimiento administrativo. Debido procedimiento que dice el Tribunal Constitucional. Tiene todas las garantías. Y al no cumplir el procedimiento que es el artículo 31 y no permitir derecho de defensa, un despido arbitrario. Por más que el empleador tenga la razón que ha cometido una falta en el fondo, pero en la forma no, un despido arbitrario. Por eso que cuando suceden estos asuntos hay que tener sangre fría y cumplir el procedimiento, porque si no uno estaría sujeto a pago de indemnización o sencillamente una reposición por parte del trabajador. Es importante también en las cartas de preaviso el principio de inmediatez. Si yo soy empleador y observo que un trabajador está llegando tarde, hace 15 días, lo perdono. Veo por el video, por la cámara, que el señor llega tarde, 10, 15 minutos todos los días. No lo llamo la atención. Ha pasado 15 días, un mes, 3 meses y nada. He pasado un año, recién le envío una carta de preaviso. No ha cumplido el principio de inmediatez. Aparentemente, conociéndolo, estás aparentemente perdonando. Ni siquiera le has llamado la atención. Porque el despido, dentro del ejercicio de la facultad del empleador, les dije, dirigir, fiscalizar y sancionar, antes de llegar a la extinción de vínculo laboral, tienes que haberlo llamado a la atención, ha dado una medida disciplinaria. Si no, lo estás perdonando. Entonces es importante que el empleador haga uso bien de la facultad del principio de inmediatez. El Tribunal Constitucional ha creado otra figura de despido. En principio, nuestra legislación laboral peruana regula el despido nulo, el despido arbitrario, el despido indirecto. Pero el despido fraudulento no está en la legislación laboral, tampoco el despido incausado. Son creaciones del Tribunal Constitucional. Uno busca en la legislación un artículo pertinente que regule, conceptúe que ese despido fraudulento no existe. Tampoco la conceptualización del despido incausado. Es la jurisprudencia la que ha creado el Tribunal Constitucional. Respecto al despido nulo, el despido nulo está regulado en el artículo 29 del Decreto Supremo 0397R.
Pero sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina han señalado que el despido nulo es cuando se vulneran derechos fundamentales del trabajador. Y ese mismo concepto ha establecido el Tribunal Constitucional. Y en el caso Bailón Flores, que es un precedente vinculante constitucional, expediente 206-2005 TAA-TC, establece varios supuestos. Es el asunto que aborda en ese caso Bailón es la acción de amparo laboral. Ustedes saben que el Código Procesal Constitucional anterior y la nueva establece que el proceso de amparo es residual, subsidiario, porque uno, si hay vulneración de derechos, tiene que acudir primero a la vía igualmente satisfactoria, que sería un proceso distinto al proceso de amparo, la vía ordinaria, sea un proceso contencioso administrativo, un proceso ordinario laboral, y ya como última ratio sería la posición de amparo. Pero sin embargo, el Tribunal Constitucional, en el caso Bailón, precedente vinculante, ha dicho, y esto es importante, cuando se vulnera el contenido esencial del derecho del trabajo que mencioné hace un momento, procede el amparo. Pero si no se vulnera el contenido esencial del derecho del trabajo, se tiene que acudir a la vía ordinaria. Si es trabajador público, régimen privado, pero trabajador público, en caso de despido, un proceso contencioso administrativo. Y si un trabajador privado, en caso de un despido, no contenido el contenido esencial del derecho al trabajo, tenía un contenido accesorio, tendría que ser un proceso ordinario laboral. Ejemplo. Yo soy un trabajador estable. El día de mañana voy a las 8 de la mañana en el centro laboral y vigilante me dice, usted no ingresa, señor Padre. Es un despido de hecho. Me voy a la comisaría, hago una constatación, al final interpongo la demanda y gano. Procede la reposición. ¿Qué dice esta precedente vinculante Bailón Flores? Cuando se vulnera el contenido esencial del derecho al trabajo, que sería el acceso y no existe una causa judicial, procede la reposición. Es decir, el contenido esencial del derecho al trabajo significa acceso al trabajo y que el despido sea una causa justa de despido, conducta o capacidad. Y lo que está fuera de esto es sería el derecho al trabajo, no como contenido esencial. Ejemplo, soy un trabajador estable en 728 y resulta de que la empresa me dice, señor Paredes, usted está trabajando aquí en esta oficina como recibidor pagador en este ambiente, ahora va a trabajar en la otra oficina también como recibidor pagador. No está atacando el contenido esencial del derecho al trabajo. No me está despidiendo, mi causa justa, yo sigo trabajando. El hecho que me cambie de oficina a otra oficina, yo no voy a interponer pues un proceso de amparo. Mi amparo va a ser declarado improcedente, porque no está vulnerando el contenido del derecho al trabajo. Contenido esencial, sino un derecho de trabajo de otro tipo, no esencial. Y los que son no esencial no proceden amparo, sino un proceso contencioso administrativo, si es un trabajo público, y si es trabajo privado, proceso ordinario. Acude con la ley procesal de trabajo y al amparo con el Código Procesal Constitucional. Esto está establecido en el precedente vinculante. Bailón. Entrando más en el tema, el precedente Huatuco. Muchos han estado preguntando en conferencias, eventos, ¿qué es el precedente Huatuco? Hasta antes de que se expida el precedente Huatuco, les indiqué al comienzo, se daba o se sigue dando en la práctica la desnaturalización del contrato de trabajo. Aquí, algo de doctrina. La doctrina establece que la estabilidad doctrinariamente se establece en la doctrina estabilidad de entrada, estabilidad de salida. La estabilidad de entrada significa, en el caso peruano, haber superado el periodo de prueba.
superas el periodo de prueba, te vuelves estable. Y la estabilidad de salida, para que te voten el despido, tiene que haber una causa ajuste causal. Entrada y salida. Y en la estabilidad de salida, en el caso peruano, es relativa. La regla es, si te despiden, una falta grave, no cabe la reposición, salvo que sea arbitrario. Tendrían que indemnizarte un sueldo y medio ordinario hasta un tope de 12 remuneraciones. Es, caso un despido, gana servicio, indemnización. Pero, si esta de salida vulnera derechos fundamentales, como el caso de despido incausado, despido fraudulento, despido nulo, cabe la reposición. Y en este caso de reposición, tienes dos procedimientos. Puedes interponer un proceso de amparo o puedes interponer también un proceso de reposición como un proceso ordinario laboral. Ahora, con la nueva ley procesal laboral, es un proceso en lo que es un proceso abreviado. Hasta antes del precedente Huátuco, la idea, el criterio que tenía el TC era lo siguiente. No interesa cómo ha ingresado ese trabajador a laboral. Si entró con contrato verbal, si entró en una plaza presupuestada, basta que lo han despedido y se ha desnaturalizado y al no haber cumplido con una causa justa de despido, que decía el tribunal, cabe la reposición. Un ejemplo, yo soy un trabajador obrero municipal. Yo debo ser obrero en 728, así dice la ley orgánica de municipalidad, artículo 37. Pero la municipalidad me contrata en locación de servicio, trabajo 10 años como locación de servicio, sin beneficio social, a pesar que la ley dice que tiene que tener beneficios. Gano el juicio, interpongo un proceso de amparo, se desnaturaliza este contrato, se convierte en 728. ¿Y qué decía el tribunal? Protegía el estado de salida, se ha denunciado el contrato, se convirtió, primero que el contrato es locación de servicio, contrato civil, a desnaturalizar se convirtió en contrato de trabajo, y no solamente contrato de trabajo, a plazo indeterminado, por haber superado el periodo de prueba. Yo he trabajado 10 años, pero de prueba solamente son 3 meses. Y haberse desnaturalizado, convertido en plazo indeterminado, cabe mi reposición. Ese era el criterio del Tribunal Constitucional, la estabilidad de salida. ¿Qué pasó con el presidente Huánuco? Este mismo caso. El tribunal dice, muy bien, Juan Persa ha trabajado 10 años, locación de servicio, se ha desnaturalizado, no estás en planilla. Pero un momentito, no has ingresado por concurso público a una plaza presupuestada que esté en el CAP y que sea un trabajo permanente. Claro, una aclaración. La Corte Suprema ha indicado que en el caso de los obreros municipales, en este caso trabajador de limpieza, no se aplica a Huánuco. Esto que entender, no vamos a convocar pues, un concurso público para el trabajador de limpieza. Es un trabajador, es una actividad, pero que realmente no necesita una cualificación. Sencillamente basta que una persona sepa los aspectos mínimos de la limpieza, va a trabajar una persona. Entonces, la Corte Suprema ha dicho en una casación, no se aplica para los obreros municipales de Huánuco. Pero antes que expira la Corte Suprema esta casación, algunos municipios decían, oye, Juan Lucho, no has ingresado, mira tu concurso público para vender. Por tanto, se debe aplicar Huánuco. Pero la Corte Suprema ha dicho no. De hecho, no. Pero en otros casos sí. Entonces, ¿qué pasó con Huánuco? La señora Huánuco era una trabajadora que laboraba como trabajadora suplente en la Corte Superior de Junín. Generalmente las desnaturalizaciones se dieron en contrato de suplencia. ¿Qué significa contrato de suplencia? Es un trabajador estable es promocionado a hacer labor de C
Y A, el espacio que deja A, supongamos es secretaria judicial. Secretaria judicial. A es secretaria judicial, es promocionada a jueza. Y la labor de secretaria que queda vacante es cubierta por el técnico judicial. Este técnico judicial de repente es también un trabajador, un auxiliar. ¿Eh? Es lo que pasa. En el Poder Judicial tenemos auxiliares técnicos y secretarios. Entonces, si el secretario sube como juez, deja un espacio, este espacio que deja como secretario es cubierto por el técnico lo cubre, y el espacio que deja el técnico es cubierto por el auxiliar, en cadena. Pero el espacio que deja el auxiliar, ¿quién viene? Uno de fuera. Esta persona es contratada como suplente, mientras los demás suben como encargados. Entonces, ¿qué dice el contrato de suplencia? En todo caso, acá tenemos un auxiliar, A, viene C, un trabajador de fuera, suplente. Este suplente es contratado de repente un año. Pero a veces se han dado que este suplente pues debe hacer labor de A, pero se ha paseado toda la institución. 10, 15 lugares. Entonces se ha llegado a desnaturalizar. Se ha contratado para A, no es para que haga pues, de A a la Z actividades. Ese era el criterio del tribunal. Contratado para A, pero ha hecho varias labores, se ha desnaturalizado la labor que tenía que hacer como suplente. Reposición. Pero ahora el tribunal dijo en el caso Huatuco, un momentito, tu contrato está desnaturalizado, pero de acuerdo a la ley meritocracia, usted no ha ingresado por concurso público, una plaza presupuestada. Por tanto, ahora yo veo la estabilidad de entrada, ya no solamente salida, las dos cosas. Por tanto, como no has ingresado una plaza presupuestada y por concurso público, plaza vacante, improcedente tu demanda. Cambió de criterio el Tribunal Constitucional. Al comienzo no había claridad en el caso. A todo el mundo se aplicaba el Huatuco. Ya tuvo que intervenir la Corte Suprema para decir en qué caso no se aplica, como el caso de los obreros municipales. Tampoco se aplica para los trabajadores de CAS, porque los trabajadores de CAS son trabajadores estables, pero temporalmente en el tiempo, no son plazos indeterminados, no se aplica el CAS. Tampoco se aplica para los trabajadores de servir. Entonces, ¿qué sucede? Actualmente está vigente el caso Huatuco. El Huatuco se aplica solamente para trabajadores en la administración pública. Por ejemplo, administración pública puede ser la SUNAT, trabajadores privados, donde se desnaturaliza, se aplica pues Huatuco. Huatuco no se aplica para trabajadores privados, para empresas privadas, solamente en la administración, porque esta ley de meritocracia es para trabajadores públicos. Perdón, trabajadores que trabajan en la administración pública, no trabajadores que están trabajando en la administración privada. A ellos no se aplica Huatuco. Y ya un poco ahondando y para finalizar y luego las preguntas, porque el tema es bastante amplio, también debatible, tenemos ya para finalizar el tema del CAS. El CAS se dio en el año 2008, 8-9, en el segundo gobierno de Alan García, y el CAS era un régimen temporal, hasta ahora es un régimen temporal, en la administración pública. Pero lamentablemente a estos 10, 12 años, casi en la administración pública, gran parte de los trabajadores que son contratados nuevos son CAS. Contratación administrativa de servicios. El año pasado se expidió una ley en la cual se eliminaba progresivamente el régimen CAS y los trabajadores CAS en un plazo máximo de 5 años se convertían en trabajadores estables, 276 o 728. Pero el gobierno interpuso una acción de inconstitucionalidad contra esta ley y el tribunal lo declaró procedente. Por tanto, esa ley está derogada. Ahora, con la sentencia, acción de constitucionalidad, la 02-2010, del año 2010, el Tribunal Constitucional estableció que el contrato CAS es un contrato constitucional. Es válido. Pero lamentablemente no genera estabilidad. Uno que estamos en la 728 generas estabilidad. Puedes jubilarte,
20, 30, 40 años con la 728. Con el CAS, ¿no? Cada mes se tiene que renovar. Y puede darse un término del CAS. 5 años, te vas. Hasta el CAS confianza. Y por eso es que lo más razonable, si hay una institución pública estable, lo ideal es que los trabajadores también sean estables. Por eso se está exigiendo a algunas instituciones del Estado que hagan una autorización para contratar o estas personas pasar al régimen privado 728. Pero frente a esta situación se ha complicado más la situación laboral en el país con la creación de la ley de servir. Con la ley de servir, la idea es que con la meritocracia toda la administración pública exista solamente ley de servir, un solo régimen, servidor civil. Pero lamentablemente la propia ley de servir permite que algunas excepciones. ¿Trabajador del Congreso? No. ¿Trabajador del Banco Central de Reserva? No. Trabajadores, entonces al final, ya pues, empieza la lluvia, todos se mojan, pero le dicen, no, yo me protejo, quiero mi ley especial. Al final se ha complicado la situación. Y por eso que en la actualidad, la ley de servir son algunos municipios que han ingresado, se han acogido a la ley de servir, pero la mayoría no. Entonces, lo que empezó con una buena voluntad de la meritocracia, ha empezado los problemas. Entonces, dentro de estas ideas, indico, tanto el despido nulo, el despido fraudulento, el despido arbitrario, también se da en la administración pública. Justo en el caso Bailó, por ejemplo, yo puedo ser un trabajador público, ya estoy contratado, porque también en la administración pública, antes de lo que es CAS, existía el servicio no personales, y ahora se sigue dando. Tengo la oportunidad de conocer mucho personal médico, bueno, parte de la historia mía, yo tuve COVID, estuve hospitalizado, y conocí mucho personal médico en el cual algunos están en planillas, algunos están en CAS y algunos están con servicios de terceros. Es decir, por orden de servicio. Entonces, sucede pues que estas personas no tienen, a veces quieren reclamar, hacer un juicio, pero pues dice, hago un juicio, me botan el trabajo, no hay trabajo, y tratan pues de ver, ¿no? Entonces, la idea es que, o la idea que debe tenerse presente, esta desnaturalización de contrato, no solamente se da en el privado, también se da en el público. Por ejemplo, el artículo 37, que continuamente estoy hablando de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los empleados municipales, su régimen laboral es público, están protegidos por la 276. Entonces, si hay un trabajador permanente con la 276, labora más de un año ininterrumpidamente, está protegida por la 24041. Para ser cesado tiene que haber una falta grave y un procedimiento disciplinario. Es otra tratativa, por eso que el tema laboral no es tan sesgado, es amplio. Y los conceptos que yo estoy dando, suspensión perfecta y imperfecta, se aplica tanto al régimen privado como al régimen público. Claro que en CTS algunos beneficios no las tiene, pero sí las tiene, pero su cálculo es distinto. Pero la base de la contratación se da en ambas. Se da en ambas. Entonces, es importante tener presente, y eso lo hemos podido ver en la Administración de Justicia, se puede pedir una desnaturalización de un contrato de locación de servicio de un obrero municipal, pedir que la existencia de un vínculo laboral 728, como también se puede pedir la desnaturalización de un contrato de locación de servicio de un empleado de una entidad municipal que se convierta en contrato de trabajo público, estaría protegido pues, por la 276. Protegido por la 276. Claro que mientras en la desnaturalización permite estabilidad, aquí no permite la estabilidad. Con la 24041 te dice solamente para sacarlo tiene que ser falta grave y un procedimiento. Porque para ser estable en 728 tiene que haber un curso público de nombramiento. Entonces, es importante
tomar en cuenta estos conceptos que cada vez se han ido generando más debate con los precedentes y las políticas que se dan. Y es importante detallarlas. Ya para finalizar, eh, respecto a lo que es el despido fraudulento, indiqué que el despido fraudulento y causado ha sido creado por el Tribunal Constitucional. El despido fraudulento es lo que argot se dice, pues la fabricación de pruebas. Parte empleadora fabrica pruebas para sacar a una persona, ya de repente quiere deshacerse de esa persona, entonces y en este caso, si se da ese supuesto, cabe la reposición por parte, pues, del trabajador que ha sido víctima, ¿no? Son creaciones de despido fraudulento y el despido causado. Y ya para sobre este último tema, también se ha generado otro debate que ha generado el Quinto Pleno Supremo. Justo estuvo vinculado al despido nulo. Supongamos un caso. Juan Torres ha trabajado 5 años. Gana el juicio, es un caso de despido nulo, lo reponen, el juicio duró 5 años, lo reponen, y el señor no debió haber sido despedido. Lo reponen a su mismo cargo, al mismo puesto en la empresa X. Durante estos 5 años, supongamos no lo despedían, el señor debía haber estado trabajando, debía haber estado percibiendo su remuneración, que es lo que se llama remuneraciones de vengadas. Allí también habían dos criterios del Tribunal Constitucional. En un momento decía, ¿cómo le vamos a pagar de vengados? No prestó servicio porque la empresa le va a pagar. Pero también otros decían, no, pero si dejó de trabajar es porque lo despidieron, pues no le correspondía despedirlo, lo han despedido, lo tiene que pagar. A partir del quinto pleno, pleno supremo de la Corte Suprema, han habido dos posiciones. Es titulada el tema como indemnización y remuneraciones de vengadas en los casos de despido fraudulento y despido nulo. Despido nulo. Y ahí ha surgido un debate bastante, una posición en la cual ya no cabe demandar remuneración de vengadas. Por ejemplo, 5 años duró el juicio. Lo ideal que, como decir, por culpa del empleador, he hecho juicio, pero le he ganado, en 5 años no he ganado, no me han pagado, estas son remuneraciones de vengadas. Esta figura de remuneración de vengadas ya no existe. Lo que ha dicho el tribunal, en la Corte Suprema es lo siguiente. En los casos de despido incausado, despido fraudulento, el trabajador tiene derecho a demandar la reposición del empleo, en el empleo. Además, podrá acumular simultáneamente el pago de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, las que incluyen el daño emergente, lucro cesante, el daño moral. Esa es la posición para mayoría que ganó. ¿Y qué dice? La indemnización por daños y perjuicios sustituye cualquier pretensión por remuneración de venganza. Y ahora ya no puedes imponer una remuneración de venganza. Si tu patrocinado ha sido despedido, ha durado 5 años el juicio, lo que tendrías que pedir reposición y acumulativamente pides pues daños y perjuicios. Y esos daños y perjuicios estarían incluidos, estaría comprendido daño emergente, lucro cesante y daño moral. Pero sin embargo, la otra posición de pleno es que sí procede, que en el proceso de reposición por despido incausado y fraudulento del trabajador sí tiene derecho al pago de la mención de vengadas o al pago de indemnización por daños y perjuicios, pretensiones que puede acumularse a la jornada de reposición. Este último criterio era lo que estaba vigente durante mucho tiempo, pero ahora, en ese debate en la Corte Suprema, ganó la primera posición que indica, pues,
La exposición más daños y perjuicios, y donde están daño emergente, lucro cesante, daño emergente. Y esta posición última no está, claro, es discutible, ¿no? Porque, pero al ser este pleno un debate, es la primera posición que está vigente. Esto ha generado que últimamente en la Administración de Justicia, en el caso de despidos arbitrarios, los abogados no solamente están pidiendo reposición, sino también el famoso daño moral, daño emergente. Figura que no existía antes. Bueno, señores, voy a concluir aquí la exposición. Si quisieran algunas preguntas, háganla. Y para poder explicarlos, ampliarlos, porque el tema es amplio, ¿no? En 2 horas no, pero quisiera entrar en preguntas o aclaraciones sobre el tema de exposición. Muchísimas gracias por haber tenido la paciencia de escuchar. Señores organizadores, no sé si alguien desea hacer una pregunta, una aclaración, o lo puede escribir para poder aclararlas. Algunos escribieron en pantalla, pero no tuve la oportunidad de leerlas. Ya, dice, una persona... A ver. Ya, indicaron que, a ver, de acuerdo al Decreto Supremo 0198-TR, en principio, señores, el Ministerio de Trabajo, ha publicado lo que se llama tengo aquí lo que se llama la síntesis de legislación laboral. Es decir, todo empleador, público o privado, debe conocer la síntesis de legislación laboral. En la oportunidad que yo fui hace mucho tiempo inspector de trabajo, yo tenía que conocer la síntesis, la ABC. Entonces, y dentro de esa obligación, pues está en qué caso procede una asistencia social, un servicio de relaciones industriales, cuando hay un contrato de trabajo a domicilio, contrato de trabajo de modalidad, asignación, todos los derechos que tiene, todas las obligaciones que tiene un trabajador. Perdón, todo derecho que tiene un trabajador y obligaciones particulares. Y todas estas obligaciones, caballeros, que los tengo acá una relación, esto controla SUNAFIL. Todas. Y si no las cumples, sencillamente te puede aplicar una multa. Una de esas obligaciones es que dentro de las 48 horas o 72 horas, basta que una empresa tenga un trabajador, lo tiene que tener en planilla. Decreto Supremo 0198-TR. Antes era planillas físicas, ahora son planillas virtuales. Entonces, esa es una obligación que necesariamente tiene que... Entonces, ¿qué pasa? Y es una experiencia que lo comento. El tener trabajadores fuera de planilla es un arma de doble filo. Hay empresas que le hacen firmar cuadernitos y el trabajador, por querer trabajar económicamente, soporta el maltrato. Pero ¿qué pasa si usted le entrega una boleta de pago, un recibito o un cuadernito y viene el inspector de trabajo de SUNAFIL y pregunta y averigua y usted dice si ha venido con una forma de ayuda, como dice, metió la pata? Hay una presunción de laboralidad y se presume que lo que está diciendo el trabajador es cierto. Usted dice, sí, ha estado viniendo. Si una persona pues va a una empresa no va a visitar, va a trabajar. Entonces se presume como cierto las fechas que está diciendo. Y ahí puede aprovechar también el trabajador. Ha trabajado un año y dice, yo trabajo 10 años. Por eso que una de las obligaciones para demostrar contrario censo, lo contrario que dice el trabajador, es el libre planillas. Es el libre planillas. Y acá están pues las obligaciones,
Las empresas tienen obligaciones legales de relativas relaciones laborales, obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, obligaciones legales formales, cualquier cantidad de obligaciones. Bueno, me preguntan una de la tercerización. Hay dos tipos en el tema de tercerización. Supongamos que yo soy una empresa, un banco X, un banco privado. Tengo mi personal, empleado, todo. Pero necesito personal que me haga limpieza. Entonces, yo como banco digo, ¿para qué estar contratando yo directamente como administrador del banco? Pues personal limpieza. Busco una empresa, una tercera empresa que me brinde personal de servicio de limpieza. Entonces son las famosos service. Es decir, este tercero brinda un servicio de limpieza al banco, labores accesorias. Pero también puede haber que el banco no pida solamente asuntos de limpieza, pida asuntos más complicados, asuntos de repente, pues, sofisticados. Necesita de repente una empresa grande, aspecto de la producción. Y ahí vienen los terceros, las empresas. Entonces, ya para terminar, señora, porque me están diciendo ya que cabe, ya supongamos que yo soy una empresa minera, las Bambas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Apurímac, conozco bien las Bambas. Entonces, en las Bambas hay extracción de cobre. Entonces, yo contrato una empresa X sofisticada, argentina, que realiza solamente labores de repente específicos de ese procedimiento minero. Entonces, este es un tercero. Este tercero, la subcontratista, viene con sus trabajadores. Entonces, para terminar, este tercero, de acuerdo a la ley, este tercero debe hacer labores accesorias del giro de la empresa, no el giro en sí de la empresa. No el giro de la empresa. Entonces son los terceros. Entonces, eso ya sería para otra exposición porque ese tema es un poquito más complejo. Bueno, señores, me están pidiendo que ya concluya. Les agradezco haber tenido la oportunidad. Les he entregado, les he hecho llegar el material, la exposición. Y bueno, agradezco haber tenido la oportunidad. Voy a ceder la palabra al señor Henry Godoy para que pueda dar la conclusión del evento. Doctor. Bueno, en todo caso, agradezco a todos ustedes por tenido la paciencia. Muchísimas gracias. Sería hasta otro momento. Muchas gracias, doctor. Gracias.